Mi novia le escribió a su ex: inventaré una excusa para verte después de la ceremonia, sin saber que yo leí ese mensaje una hora antes de casarme, le di su merecido frente a todos. Si alguien me hubiera dicho que mi boda terminaría antes incluso de comenzar, me habría reído en su cara. No porque pensara que las infidelidades solo les ocurren a otras personas, sino porque, sinceramente, jamás habría sospechado de Erika. Llevábamos 6 años juntos. 6 años. Tiempo suficiente para conocer las virtudes, los defectos, las costumbres y hasta las manías más extrañas de una persona. Habíamos pasado por todo tipo de situaciones. Problemas económicos. Cambios de empleo. La enfermedad de mi padre. La pérdida de uno de sus familiares más cercanos. Mudanzas. Proyectos que fracasaron. Planes que salieron mejor de lo esperado. Éramos una pareja normal construyendo una vida normal. O al menos eso era lo que yo creía. Tengo 31 años y ella 28. Nos conocimos cuando yo acababa de conseguir mi primer empleo estable y ella estaba terminando la universidad. Lo nuestro no fue un amor inmediato. Nos hicimos amigos primero. Después comenzamos a salir. Luego llegó la relación formal. Y, poco a poco, terminamos convirtiéndonos en una parte fundamental de la vida del otro. Durante años jamás tuve motivos para desconfiar. Y cuando digo jamás, lo digo literalmente. No encontré mensajes sospechosos. No descubrí mentiras. No hubo desapariciones extrañas. No aparecieron historias raras relacionadas con compañeros de trabajo o supuestos amigos. Nada. Absolutamente nada. Por eso lo que ocurrió aquel día me golpeó de una manera que todavía me cuesta describir. Porque cuando una persona te da señales durante meses o años, existe una parte de ti que ya se está preparando para lo peor. Pero cuando no existe ninguna señal, cuando crees que conoces perfectamente a alguien, el impacto es completamente distinto. La propuesta de matrimonio había ocurrido 9 meses antes. Fue durante un viaje que hicimos para celebrar nuestro aniversario. Nada espectacular. Nada pensado para las redes sociales. No había drones grabando. No había fotógrafos escondidos. Solo nosotros dos. Ella lloró cuando saqué el anillo. Me abrazó durante varios minutos. Y me dijo que sí. Recuerdo perfectamente haber pensado que estaba viviendo uno de los mejores momentos de mi vida. Los meses siguientes estuvieron llenos de preparativos. Cualquiera que haya organizado una boda sabe que el evento termina ocupando buena parte de tu existencia. De pronto todo gira alrededor de presupuestos, invitados, proveedores, decoración y horarios. Hay cientos de decisiones que tomar. Y por extraño que parezca, Erika estaba incluso más involucrada que yo. Era ella quien comparaba opciones. Ella quien revisaba contratos. Ella quien discutía los detalles de cada cosa. Se veía emocionada. Realmente emocionada. Nunca actuó como alguien obligado a casarse. Nunca mostró dudas. Nunca mencionó arrepentimientos. Nunca sugirió cancelar nada. De hecho, muchas veces era ella quien hablaba sobre el futuro. La casa que queríamos comprar. Los viajes que planeábamos hacer. Los hijos que tal vez tendríamos algún día. Todo parecía perfectamente normal. Por eso jamás vi venir lo que estaba a punto de ocurrir. Había una persona del pasado de Erika que aparecía ocasionalmente en conversaciones. Su nombre era Moisés. Su exnovio. Pero tampoco era un tema que me preocupara. Todo lo contrario. Según Erika, Moisés había sido la peor relación de toda su vida. Cada vez que surgía el tema, ella hablaba de él de manera negativa. Decía que era egoísta. Inmaduro. Manipulador. Que siempre encontraba la forma de convertir cualquier problema en culpa de los demás. Que le había hecho perder años importantes de su juventud. Más de una vez me comentó que no entendía qué había visto en él. Incluso recuerdo una conversación con amigos donde alguien preguntó si mantenía contacto con algún ex. Ella respondió inmediatamente. Con Moisés jamás. Si lo veo por la calle, cruzo al otro lado.
Todos se rieron. Yo también. Parecía una respuesta sincera. Natural. Jamás tuve razones para pensar lo contrario. Con el tiempo terminé viendo a Moisés como una figura irrelevante. Un personaje secundario de una etapa que había quedado atrás mucho antes de que yo apareciera. Ni siquiera sentía celos cuando se mencionaba su nombre. ¿Por qué lo sentiría? Ella hablaba de él como si hubiera sido una experiencia horrible. Y yo confiaba plenamente en ella. Llegó finalmente el día de la boda. Recuerdo haber despertado antes de que sonara la alarma. Todavía era de madrugada. Me quedé unos minutos mirando el techo del hotel mientras intentaba asimilar que después de tantas semanas de preparación finalmente había llegado el momento. Sentía nervios. Pero eran nervios normales. Los de cualquier persona que está a punto de casarse. Nada más. El lugar donde se realizaría la ceremonia era hermoso. Un jardín amplio conectado con un salón elegante donde tendría lugar la recepción. Habíamos invertido muchísimo tiempo y dinero para que todo saliera bien. Familiares de distintas ciudades habían viajado para acompañarnos. Algunos incluso llegaron desde otros países. Había personas que no veía desde hacía años. Todos parecían felices. Todo parecía perfecto. Durante la mañana estuve ocupado prácticamente cada minuto. Fotografías. Llamadas. Saludos. Preguntas. Indicaciones de los organizadores. Era imposible quedarse quieto. Las horas pasaban rápidamente. Y antes de darme cuenta faltaba poco más de una hora para la ceremonia. Recuerdo que decidí alejarme unos minutos porque necesitaba tranquilidad. Quería respirar. Ordenar mis pensamientos. Disfrutar aquel momento antes de que comenzara el caos de la boda. Caminé por uno de los pasillos interiores que conectaban varias áreas privadas del recinto. Era una zona relativamente silenciosa. La mayoría de los invitados no tenía acceso allí. Mientras avanzaba, vi una figura al fondo del corredor. Era Erika. Estaba sola. Lo cual me pareció extraño. Normalmente tenía alrededor a su hermana, su madre, alguna maquillista o una fotógrafa. Pero en ese momento estaba completamente sola. No me vio. Se encontraba de espaldas. Junto a una ventana. Concentrada en su teléfono. Pensé en acercarme para sorprenderla. Tal vez darle un abrazo rápido antes de que comenzara todo. Continué caminando. A medida que me acercaba, noté que estaba escribiendo algo. Nada raro. Todo el mundo usa el teléfono durante una boda. Probablemente estaba respondiendo mensajes de familiares o amigos. Seguí avanzando. 10 metros. 8. 6. 5. Y entonces ocurrió. Por pura casualidad levantó ligeramente el teléfono. Lo suficiente para que la pantalla quedara visible desde el lugar donde yo estaba. No fue algo que buscara. No intenté espiarla. Simplemente ocurrió. Mis ojos se dirigieron a la pantalla de forma automática. Y vi el nombre. Moisés. Durante una fracción de segundo pensé que debía tratarse de otra persona. Tal vez un compañero de trabajo. Tal vez un familiar. Tal vez alguien con el mismo nombre. Pero entonces seguí leyendo. Y sentí que algo dentro de mí comenzaba a desmoronarse. Vi claramente cómo escribía cada palabra. Sin interrupciones. Sin dudas. Como si fuera el mensaje más normal del mundo. Inventaré una excusa para verte después de la ceremonia. Leí la frase completa. De principio a fin. No una parte. No una palabra aislada. La frase completa. Mi cerebro tardó varios segundos en procesar lo que acababa de ver. Porque no tenía sentido. Ningún sentido. Después de 6 años. Después de 9 meses organizando una boda. Después de hablar durante años sobre lo horrible que había sido Moisés. Después de prometer construir una vida juntos. Después de todo. Ella estaba escribiéndole eso. A él. A su ex.
A menos de una hora de convertirse en mi esposa. Observé cómo revisaba el texto. Observé cómo sonreía levemente. Y observé cómo presionaba el botón de enviar. El mensaje desapareció de la caja de texto. Había sido enviado. Yo seguía inmóvil. De pie en medio del pasillo. Sin que ella supiera que estaba allí. Sin que imaginara que acababa de destruir 6 años de relación en apenas una línea de texto. Y mientras veía aquella conversación abierta en su pantalla, una única pregunta comenzó a repetirse una y otra vez dentro de mi cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que por un momento pensé que Erika podría escucharlo. Pero ella seguía mirando la pantalla. Todavía no sabía que yo estaba detrás de ella. Todavía no sabía que acababa de destruir nuestra relación. Respiré profundamente. Retrocedí despacio. Un paso. Luego otro. Y otro más. Hasta volver a una distancia donde resultara natural aparecer. Necesitaba pensar. Necesitaba actuar con la cabeza fría. Porque mi primera reacción fue enfrentarla en ese mismo instante. Preguntarle qué demonios estaba haciendo. Exigir explicaciones. Cancelar todo. Pero algo me detuvo. Si la confrontaba ahí mismo tendría tiempo para borrar conversaciones, inventar excusas y convertir aquello en un supuesto malentendido. No. Primero necesitaba saber toda la verdad. Así que avancé nuevamente por el pasillo. Hola, amor. ¿Lista para el gran día? Erika se sobresaltó. Guardó el teléfono tan rápido que resultó imposible no notarlo. Luego sonrió. Me asustaste. Lo siento. ¿Qué haces aquí? Solo quería verte antes de la ceremonia. La abracé. Y fue probablemente el abrazo más difícil de toda mi vida. Mientras ella me sonreía yo solo podía pensar en el mensaje. Inventaré una excusa para verte después de la ceremonia. Con Moisés. El hombre que supuestamente había sido la peor experiencia de su vida. El hombre del que hablaba con desprecio. El hombre que juraba no querer volver a ver jamás. Mentiras. Todo mentiras. Aún así fingí. Le dije que se veía hermosa. Ella sonrió. Me agradeció. Y seguimos actuando como una pareja normal durante unos minutos. Después me alejé. En cuanto doblé la esquina saqué mi teléfono. Llamé a una sola persona. Mi mejor amigo. Javier. Contestó al segundo tono. ¿Qué pasó? Necesito verte ahora mismo. ¿Es grave? Sí. Muy grave. 20 minutos después estábamos encerrados en una sala privada. Le conté todo. Desde el principio. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé permaneció varios segundos en silencio. ¿Estás completamente seguro de lo que viste? Sí. ¿Palabra por palabra? Sí. Entonces no hay nada que interpretar. No. Javier apretó los dientes. ¡Qué asco! Quiere casarse conmigo y después irse con él. Eso es enfermizo. Durante varios minutos discutimos qué hacer. Cancelar la boda. Irnos. Confrontarla. Llamar a los padres. Había muchas opciones. Pero ninguna me parecía suficiente. Porque cuanto más lo pensaba más me enfurecía. Ella no estaba cometiendo una infidelidad impulsiva. Lo había planeado. Planeado. Pensaba mirarme a los ojos. Decir sus votos. Prometer fidelidad. Firmar documentos. Sonreír para las fotografías. Y después correr a ver a su ex. Aquello era una humillación calculada. Entonces Javier preguntó algo importante. ¿Cómo vas a demostrarlo? Me quedé callado. Tenía razón. Yo había visto el mensaje. Pero nadie más. Necesitamos pruebas. Las conversaciones están en su teléfono. Sí, pero eso no sirve si no podemos mostrarlas. Javier permaneció pensativo. Luego dijo.
Déjame intentarlo. ¿Intentar qué? Trabajo en tecnología desde hace años. He recuperado información de teléfonos bloqueados en investigaciones internas y auditorías empresariales. Lo miré. ¿Puedes conseguir la conversación? No prometo nada. Pero si logro tener el teléfono unos minutos, probablemente sí. Aquello cambió todo. Durante la siguiente hora fingimos que nada ocurría. Llegó el momento de la ceremonia. Los invitados comenzaron a ocupar sus lugares. Las familias sonreían. Los fotógrafos tomaban imágenes. Todo parecía perfecto. Por fuera. Por dentro era una bomba a punto de explotar. Poco antes de caminar hacia el altar, Erika se acercó. Tomó mi mano. Y sonrió. Amor, por cierto. Sí. Creo que después de la ceremonia voy a salir un momento. La miré fijamente. ¿Así? Mi tía no pudo venir. Está en la ciudad y quiere verme. Tal vez una hora. Después te alcanzo en la fiesta. Mentira. Otra mentira más. Y la dijo con una facilidad aterradora. Claro, respondí. ¿No te molesta? Para nada. Ella sonrió. Me dio un beso. Y se alejó. Yo sentí ganas de vomitar. La ceremonia comenzó. La música sonó. Los invitados se pusieron de pie. Erika caminó hacia el altar. Parecía la novia perfecta. Sonriente. Elegante. Emocionada. Nadie allí sabía lo que yo sabía. Nadie sabía que bajo aquel vestido blanco se escondía una mentirosa. Una traidora. Una persona capaz de destruir 6 años de relación por diversión. Mientras tanto, Javier logró quedarse unos minutos cerca del bolso de Erika durante el caos de la ceremonia. Más tarde me contaría que consiguió acceder al teléfono y recuperar toda la conversación. No voy a explicar cómo lo hizo porque ni siquiera comprendí los detalles técnicos. Lo único que importa es que funcionó. La conversación estaba ahí. Completa. Miles de mensajes. Semanas de conversaciones. Coqueteos. Planes. Mentiras. Todo. Y lo peor llegó cuando leyó algunas partes. Moisés le preguntaba si realmente iba a casarse. Ella respondía que sí. Él le preguntaba si no sentía culpa. Ella respondía que no. Y después aparecía el mensaje que terminó de destruir cualquier esperanza. Uno donde Erika decía que le parecía divertido acostarse con su ex menos de una hora después de convertirse en esposa. Le parecía gracioso. Gracioso. Como si mi vida fuera un chiste. Como si 6 años juntos fueran una broma. Como si yo fuera un idiota al que podía usar y ridiculizar. Llegó finalmente el momento decisivo. El sacerdote terminó los votos. Los invitados observaban. Las familias sonreían. Y entonces hizo la pregunta. ¿Aceptas a Erika como tu legítima esposa? Todo quedó en silencio. Miré a Erika. Ella sonreía. Convencida de que había ganado. Convencida de que en unas horas estaría celebrando una boda y después viendo a su amante. Entonces respondí. No. El silencio fue absoluto. La sonrisa desapareció de su rostro. ¿Qué? No acepto. ¿Qué estás haciendo? El sacerdote parecía confundido. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos pensaron que era una broma. Otros ya notaban que algo iba mal. Erika comenzó a llorar. ¿Por qué haces esto? Porque no pienso casarme con una mentirosa. ¿Qué? No te hagas la inocente. No entiendo de qué hablas. Entonces miré hacia el fondo del salón. Javier asintió. Y segundos después las enormes pantallas se encendieron. La conversación apareció frente a todos. Gigante. Imposible de ocultar. Los murmullos se transformaron en exclamaciones. Después en gritos. Después en caos. Los invitados comenzaron a leer.
Su madre se llevó las manos a la boca. Su padre parecía una estatua. Mi familia observaba en completo silencio. Y mientras más mensajes aparecían, peor se volvía todo. Las mentiras. Las burlas. Los planes. Las referencias al encuentro después de la ceremonia. Hasta que apareció el mensaje. El peor de todos. El que hablaba de lo divertido que sería engañarme antes de cumplir una hora de matrimonio. El salón entero quedó horrorizado. Erika rompió a llorar. No. Por favor. ¿Por favor qué? ¿Podemos hablar? ¿Hablar? Sentí años de rabia acumulándose en segundos. ¿Hablar después de esto? Cometí un error. No, un error es equivocarse de salida en una carretera. Esto fue una decisión. Ella intentó acercarse. Por favor. No me toques. Las lágrimas corrían por su rostro. Yo estaba furioso. 6 años, Erika. Sacudí la cabeza. 6 años tirados a la basura por una mujer incapaz de ser honesta. Lo siento. ¿Lo sientes porque te arrepentiste o porque te atraparon? No respondió. Eso pensé. Todo el mundo observaba. Y por primera vez dejé de verla como la mujer que amaba. Solo veía a alguien que había construido una mentira gigantesca. Mira a tu alrededor. Señalé a los invitados. Tus padres están avergonzados. Tus amigos están avergonzados. Todos están avergonzados de ti. Ella seguía llorando. Creías que eras más inteligente que todos. Creías que podías casarte conmigo y correr con tu ex como si nada. Negó con la cabeza. No. Sí. Exactamente eso. Respiré profundamente. No perdiste a tu futuro esposo hoy. Lo destruiste tú misma. Las pantallas seguían mostrando los mensajes. Las pruebas seguían ahí. Imposibles de negar. Y mientras Erika lloraba frente a todos, comprendí que la boda había terminado mucho antes de llegar al altar. Erika permanecía inmóvil frente al altar. Las lágrimas corrían por su rostro. Las pantallas seguían mostrando los mensajes. Los invitados seguían observando. Y el silencio era tan pesado que resultaba difícil respirar. Durante varios segundos nadie dijo nada. Nadie se movió. Nadie parecía saber cómo reaccionar ante lo que acababa de ocurrir. Entonces Erika giró lentamente la cabeza hacia donde estaba sentada su familia. Sus ojos se detuvieron en su padre. Un hombre que siempre había sido serio, reservado y orgulloso de ella. Lo vi levantarse lentamente de su asiento. Tenía la mirada perdida. Como si todavía estuviera intentando procesar lo que había leído. Papá, dijo Erika entre lágrimas. Papá, dile algo. Él no respondió. Papá, por favor. Todos los presentes lo observaban. El hombre tragó saliva. Sus ojos estaban cristalinos. Y cuando finalmente habló, parecía que cada palabra le costaba un enorme esfuerzo. Eres una vergüenza. El salón entero quedó en silencio. Erika abrió los ojos. Papá. Eres una vergüenza para esta familia. Las lágrimas comenzaron a caer también por el rostro de aquel hombre. ¿Cómo pude tener una hija capaz de hacer algo así? Papá, escucha. No. Negó con la cabeza. No quiero escuchar nada. Erika comenzó a llorar más fuerte. Por favor. Tu madre y yo te criamos mejor que esto. La voz del hombre se quebró. Mucho mejor que esto. Nadie se movía. Nadie intervenía. Porque todos comprendían que aquel hombre estaba viviendo uno de los peores momentos de su vida. Había llegado para ver a su hija casarse. Y en lugar de eso estaba descubriendo una traición frente a cientos de personas. No te reconozco, dijo finalmente. Aquellas palabras parecieron destruirla más que cualquier otra cosa. Erika se cubrió el rostro. Su madre también lloraba. Algunos familiares intentaban consolarla. Otros simplemente evitaban mirarla. Entonces ocurrió algo inesperado.
El padre de Erika llevó una mano al pecho. Al principio nadie le prestó atención. Pero inmediatamente después perdió el equilibrio. Uno de sus familiares logró sujetarlo por un brazo. Señor. Papá. El hombre se desplomó. El caos estalló de inmediato. Varias personas corrieron hacia él. Alguien llamó a emergencias. Otros intentaron despejar espacio. El sacerdote abandonó el altar para ayudar. Durante unos segundos toda la atención se centró en él. Finalmente lograron estabilizarlo lo suficiente para trasladarlo. Lo sacaron del salón en una camilla mientras su esposa lloraba desconsoladamente. Erika intentó acercarse. Pero uno de sus tíos la apartó. Déjalos trabajar. Es mi padre. Déjalos trabajar. La ambulancia llegó pocos minutos después. Y mientras se lo llevaban, el ambiente se volvió todavía más oscuro. La boda ya no existía. Solo quedaban los restos. Cuando las puertas se cerraron detrás de la camilla, Erika giró hacia mí. Su rostro estaba lleno de lágrimas. Su maquillaje corría por sus mejillas. Y por primera vez desde que todo comenzó vi algo diferente en sus ojos. Rabia. ¿Ves lo que causaste? Su grito resonó en todo el salón. ¿Ves lo que hiciste? La observé durante varios segundos. Luego negué lentamente con la cabeza. No. Y mi padre está en una ambulancia por tu culpa. No. Volví a repetirlo. Esto no lo causé yo. Sí lo hiciste. Lo causaste tú. El salón quedó nuevamente en silencio. Yo no te obligué a escribir esos mensajes. Yo no te obligué a mentirme. Yo no te obligué a planear un encuentro con tu ex después de nuestra boda. Ella comenzó a llorar nuevamente. Por favor. No. Sacudí la cabeza. No intentes convertirte en la víctima. Porque no lo eres. Su respiración era irregular. Parecía completamente derrotada. Todo esto empezó cuando decidiste traicionarme. Lo siento. Ya no importa. Y era verdad. Ya no importaba. Porque algunas cosas simplemente no pueden arreglarse. Algunas decisiones destruyen demasiado. Miré a mi alrededor. Los invitados comenzaban a marcharse. Las familias estaban destrozadas. Las decoraciones seguían ahí. La música había sido apagada. Las flores seguían adornando un matrimonio que jamás existiría. Era una escena absurda. Triste. Y completamente innecesaria. Todo porque una persona decidió traicionar la confianza de otra. Vete, Erika. Ella me observó. ¿Qué? Vete. Ya está. Se acabó. Intentó acercarse nuevamente. Podemos hablar cuando te tranquilices. Solté una risa amarga. No entiendes nada. No hay conversación pendiente. No hay explicación que arregle esto. No hay disculpa que cambie lo que hiciste. Ella siguió llorando. Por favor. Vete. Se quedó inmóvil unos segundos. Mirando a las personas que alguna vez la habían apoyado. Nadie dijo nada. Nadie salió en su defensa. Nadie intentó justificar lo ocurrido. Finalmente bajó la cabeza. Y comenzó a caminar. Primero despacio. Luego más rápido. Hasta terminar corriendo hacia la salida. La última imagen que tengo de ella es esa. Corriendo con el vestido de novia. Desapareciendo por las puertas del salón. Y dejando atrás una vida que ella misma había destruido. Después de eso la fiesta terminó. No había nada que celebrar. Los invitados comenzaron a marcharse. Algunos se acercaron para hablar conmigo. Otros simplemente me dieron un abrazo. Recuerdo muy poco de las horas siguientes. Todo ocurrió demasiado rápido. Solo sé que terminé sentado solo durante mucho tiempo. Observando las mesas vacías. Las flores. Las luces.
Y pensando en cómo una sola decisión puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Ahora bien, antes de terminar esta historia hay algo importante que aclarar. Todo esto ocurrió hace bastante tiempo. No fue reciente. Han pasado meses desde aquel día. Y sé que muchos se estarán preguntando qué ocurrió después. Lo primero es que el padre de Erika se recuperó. Afortunadamente no murió. Los médicos lograron atenderlo a tiempo. Pasó varios días hospitalizado y posteriormente pudo regresar a casa. Según me contaron, necesitó reposo durante un tiempo, pero terminó recuperándose satisfactoriamente. Eso fue un alivio para todos. Incluso para mí. Porque independientemente de todo lo ocurrido, él no merecía pasar por algo así. En cuanto a mí, no voy a mentir. Los primeros meses fueron difíciles. Muy difíciles. Perder una relación de 6 años de esa manera deja cicatrices. Pero con el tiempo empecé a sentirme mejor. Mucho mejor. Volví a concentrarme en mi trabajo. En mis amigos. En mi familia. En mí mismo. Poco a poco recuperé la tranquilidad. Y entendí algo importante. No estaba sufriendo por perder a la mujer que creía conocer. Estaba sufriendo por descubrir que esa mujer nunca existió realmente. La persona que yo amaba y la persona que apareció en aquellos mensajes eran dos personas completamente distintas. Y aceptar eso fue lo que me permitió seguir adelante. Muchos también preguntan qué pasó con Erika. La verdad es que no lo sé. Y hasta donde tengo entendido, nadie lo sabe. Después de aquel día desapareció prácticamente por completo. No volvió a contactar conmigo. No volvió a aparecer. Al menos no directamente. He escuchado rumores. Comentarios. Historias de terceros. Pero nada confirmado. Nada que valga la pena repetir. Lo único que sé con certeza es que nunca volvió a formar parte de mi vida. Y sinceramente prefiero que siga siendo así. A veces la gente espera finales espectaculares. Venganzas. Castigos perfectos. Grandes cierres. La realidad rara vez funciona de esa manera. A veces simplemente una persona toma una decisión terrible. Pierde algo valioso. Y desaparece. Eso es todo. Así terminó mi boda. Y así terminó una relación de 6 años. No con una ceremonia. No con un sí, acepto. Sino con un mensaje enviado una hora antes del altar. Un mensaje que jamás debí haber visto. Y que, al mismo tiempo, me salvó de cometer el peor error de mi vida.